Como una contribución a generar conciencia sobre el respeto a la dignidad humana, presentamos La Voz del Buen Trato con la doctora Rocío Puerta Viana. Amigos oyentes de La Voz del Derecho, bienvenidos a su programa La Voz del Buen Trato. Muy gracias por preferirnos y por estar semana a semana con nosotros. Hoy, el Día Internacional de la Mujer. Queremos hacer algo especial porque es un día especial, y queremos que no solamente sea hoy, sino queremos dejar un mensaje de transformación. Por eso hemos querido invitar a la doctora Gaby Garcés Najar, nuestra gran amiga y que nos acompaña en muchos momentos a La Voz del Buen Trato. Bienvenida, doctora Gaby, a su programa. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a este maravilloso programa por invitarme, por siempre contar con mis sugerencias y por permitirme participar en esta maravilla de audición donde todos podemos intercambiar saberes. Muchas gracias, doctora Rocío. Gracias, doctora Gaby, por estar con nosotros. Hoy queremos conversar, doctora Gaby, sobre el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, porque a veces se toma como el día que celebramos y se nos olvida el resto de cosas. Pero yo quería comenzar con una frase que encontré y me pareció maravillosa, y es una frase de Gandhi que dice que las mujeres, para liberarse y obtener libertad, no necesitan confrontación con los hombres. Debemos tener libertad de pensamientos y libertad de personalidad. Y me pareció encantadora, porque es que a veces se cree que si queremos independizarnos de muchas cosas, si queremos obtener derechos, reconocimientos, porque tenemos que tener una fricción constante con los hombres, y creo que los seres humanos todos tenemos igualdad de derechos. Pero doctora Gaby, cuéntenos desde su perspectiva, ¿cómo ve el Día Internacional de la Mujer históricamente, el impacto que ha tenido, y hoy, después de tanto tiempo, cómo podemos evaluar esta situación? O este reconocimiento, más bien. Nosotros en todos estos años hemos logrado, a través de esta celebración, una reivindicación en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. De hecho, este es un significado, un símbolo que se creó para celebrar los derechos de las mujeres después de que, creo que fue en 1909, cuando las mujeres crearon esa huelga para que ellas pudieran tener una representación y pudieran adquirir un derecho. Entonces me parece muy importante esta celebración. Esta celebración deriva muchísimos aspectos para reflexionar, como es lo que planteaba la doctora Rocío con respecto al trato que tenemos con lo masculino, que no se trata de empezar en una competencia, en una rivalidad, sino que todos podamos llegar a construir una sociedad conjuntamente. Claro, reconocer, hoy hacemos un homenaje muy especial a aquellas mujeres que han tenido la valentía o tuvieron la valentía en su momento de mirar cómo podían luchar y enfrentarse a un sistema, a un régimen que era, pues, obviamente muy difícil, y a raíz de estas manifestaciones, pues hoy podemos las mujeres poder expresar con libertad muchas cosas, por lo menos en nuestro país y en la gran mayoría de países del mundo. Pero nos preguntamos, doctora Gaby, ya como desde el nivel de su área, porque dice, bueno, hemos logrado muchas cosas. ¿Qué pasa hoy en día cuando se ha exacerbado tanto la violencia, cuando podemos decir, se recrudece la violencia en épocas como en la actual? Decimos, porque si hacemos una evaluación de la pandemia, tenemos unos resultados bastante dolorosos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a pesar de los logros? ¿Qué pasa con los seres humanos y cómo interactuamos o cómo interactúa entre hombres y mujeres para que los resultados a veces no sean los que queremos esperar? Sí, gracias, doctora Rocío. Considero que, infortunadamente, todavía siguen esos sistemas de creencia muy afirmados tanto en las mujeres como en los hombres, especialmente en los hombres. Y considero que la mujer realmente ha tenido un desarrollo, pero también ha tenido una recarga en todas sus actividades, porque una mujer siempre tiene que llegar, así
sea del estrato que sea, tiene que llegar a mirar su función de madre, su función aún de cuidadora del hogar y otras funciones que derivan el tener una pareja y tener unos hijos. Entonces, considero que en este momento, pues, todo se quedó en un mismo espacio y infortunadamente, pues, se exacerbó la continua interacción, sumándole además que las habilidades sociales que traemos desde la infancia, la mayoría de las personas, no son las más, las que faciliten realmente una interacción que permita una resolución de conflictos sin violencia. Entonces no sabemos llegar a un gana-gana en la resolución de los conflictos y las habilidades sociales las olvidamos, de tal suerte y de tal manera que de manera impulsiva las personas resuelven los conflictos y históricamente creemos que se resuelven de manera agresiva y quien gana es el que más grite o el que más agreda y el que aparentemente resuelva de esta manera. Entonces es muy triste ver que a pesar de los logros intelectuales en otras áreas de desarrollo, las mujeres hemos alcanzado tanto, sin embargo, al interior de nuestras familias aún no hay un reconocimiento de esa labor que tiene que hacer la mujer y de esa doble carga económica de esa doble carga emocional y física que tiene que hacer cuando llega a su casa. Sumado a ello también, y quiero aprovechar este momento para hacer un reconocimiento a todas las madres cabeza de familia de todos los estratos, porque realmente tienen una triple labor y a veces pues sin contar con las herramientas económicas y también con las herramientas emocionales es muy difícil y se sigue repitiendo el ciclo entonces de la inhabilidad social que no nos permite dar una buena resolución de los conflictos. Infortunadamente, como usted lo dice, doctora Rocío, así es. Se ha incrementado mucho la violencia, no solo contra las mujeres, sino también contra los niños y las niñas, y se va repitiendo cada día ese ciclo de violencia en el que está inmerso el país desde hace tanto tiempo. Bueno, pero hoy ¿qué mensaje le podemos dar, doctora Gaby, a los hombres, digámoslo así, para celebrar el Día de la Mujer? O sea, a veces dice, bueno, y uno ve, y bueno, en este momento que estamos en situación de pandemia, pues desafortunadamente o afortunadamente tenemos la tecnología para podernos comunicar, pero esas manifestaciones de afecto que sea el día, y pasó el día y se acabó la celebración, ¿cierto? En todos los escenarios donde las mujeres interactúan, llámese en la familia, obviamente como núcleo fundamental de la sociedad, llámese el área laboral, llámese en cualquier interacción que se tenga en la sociedad y con las diferentes instituciones y en los diferentes espacios. Entonces, ¿cómo poder que los cambios realmente, este Día Internacional de la Mujer, que es tan diciente, porque es que si históricamente lo miramos, es un impacto que tuvo las mujeres en la historia y en la sociedad para poder lograr muchos avances? Pero ¿cómo le decimos a la sociedad, bueno, cómo celebramos el Día de la Mujer sin que sea solamente la celebración de un día? Ajá, yo pienso que es muy importante que lleguemos, el mejor regalo que podríamos recibir las mujeres es la reconciliación, pero no una reconciliación pasajera, no una reconciliación de te llevo la flor o te llevo el detalle, aunque el detalle también es válido. La reconciliación y ese acompañamiento sería una reflexión, o va, mejor me expreso, desde una reflexión hasta un proceso terapéutico serio, donde les permita a los hombres transformar los imaginarios que hacen que sigamos en esta inmersión de violencias de todos los tipos hacia las mujeres. También, claro, las mujeres tenemos que transformar muchos imaginarios, pero pues la mejor celebración, el mejor regalo para la mujer es realmente una actitud reflexiva siempre que tengamos situaciones conflictivas para resolver. Considero yo eso, doctora Rocío. No, claro. Ahora, digamos, dentro de ese contexto, hablemoslo ya, digamos, hablándolo dentro del contexto de lo que manejamos día a día nosotras en esta ciudad, y es el contexto de la violencia intrafamiliar.
que desafortunadamente pues cada día aumenta más porque pues si bien es cierto hay un empoderamiento que se ha dado, que las mujeres denuncian, las mujeres ya no se quedan calladas, las mujeres acuden a todos los mecanismos y todas las puertas que se le abren institucionalmente. Pero ¿por qué todavía tenemos mujeres, obviamente, con miedo, mujeres con situaciones que dice uno, ¿qué pasa si hay factores de riesgo? ¿Por qué no se denuncia? Habiendo y existiendo tantos mecanismos de comunicación en la fecha que los tenemos a la mano. Es una situación, obviamente, a nivel psicológico. Doctora Gaby, ¿cómo podríamos poder presentar una situación de estas cuando hay muchos avances, cuando hay mucha tecnología, cuando a la mano tenemos un celular y podemos denunciar? Todavía existan situaciones donde pues el miedo perpetúe la decisión de las mujeres. Pues yo en lo que he visto en la experiencia, doctora Rocío, es que el mismo mantenimiento de esa pauta violenta es una consecuencia, es una secuela de esas primeras agresiones que realizó cualquier agresor contra la mujer, aún desde su infancia. Entonces, infortunadamente, se tiende a normalizar y considero yo que la primera agresión que se debe evitar es la agresión hacia sí mismas. La mujer debe empezar a empoderarse, somos inteligentes, somos capaces de poner un alto, de denunciar, aún de reflexionar, y sobre todo, la invitación es para que empecemos a ser amables con nosotras mismas, a hacer un gesto de amabilidad con nosotras mismas, un gesto de afecto con nosotras mismas, que nos empoderemos y reconozcamos la gran capacidad que tenemos, porque como hemos visto, doctora Rocío, y como yo en particular desde la psicología en un medio jurídico, veo que sí, hay muchísimas demandas, hay muchísimas sanciones contra los agresores, pero realmente no hay una transformación. Ahí donde está el cuello de botella, en que no queremos transformar, en que queremos seguir especialmente la pauta agresiva, porque así sentimos que dominamos y ganamos. Tenemos esa creencia en Colombia que el que más grite, el que más agreda es el que gana. Entonces, por eso yo insisto en esa reflexión, en esas transformaciones que tenemos que hacer, que no sea como solo un día de la mujer o el día de la madre, sino que sea todos los días una construcción social nueva, un tejido nuevo, un deshilar para volver a hilar de manera más armónica con nosotras mismas, empezando por nosotras mismas, nosotras querernos, nosotras cuidarnos. El autocuidado es importantísimo, más en estas épocas de pandemia, porque la mujer es aquel miembro tan importante de la familia y de la sociedad. Y no solo por eso, sino porque tenemos que empezar a irradiar ese cuidado, esa autoestima y todo lo que deriva de ello. También es muy importante que las mujeres escuchemos las alarmas internas en que a veces no las escuchamos y resulta que el agresor va avanzando en esas escaladas de agresiones. Y sí, hay que acudir a la ley, hay que acudir a todo lo que nos ofrece para transformar todas aquellas pautas maltratadoras. En lo práctico, ¿cómo podríamos decir, cómo empezamos esa transformación? Obviamente que hay que interiorizar muchas cosas dentro del comportamiento humano para poder empezar a tener unos cambios dentro de las mismas relaciones con los hombres, con los demás seres humanos en los diferentes espacios. Pero esas transformaciones, ¿cómo nos puede regalar unos tipsitos para poder con nuestras oyentes poder decir, bueno, voy a empezar a hacer una transformación real, voy a empezar, como dice Gandhi, a liberarme completamente, pero empiezo a liberarme desde mi pensamiento, desde mis sentimientos, a liberarme desde mis acciones, ¿cierto? No desde la confrontación. Esos tipsitos, ¿cómo serían en el día a día, en lo práctico, para una mujer ama de casa, mujer cabeza de hogar, o para quien tenga su familia compuesta con un esposo, compañero, sus hijos? Es decir, en los diferentes espacios donde la mujer interactúe, ¿cómo hacer esos tipsitos prácticos para poder empezar a tener unos cambios del espacio interno hacia afuera? Sí. Pues lo primero que yo sugeriría es que, y reitero, que cada una de nosotras empecemos a valorarnos en todas nuestras dimensiones, en todos nuestros contextos, y empecemos a mirar cómo nos relacionamos con el mundo, con la vida, qué permitimos, que no hacer como una lista de chequeo, cuál fue mi día hoy,
cómo yo me relacioné con mi jefe, con mi esposo, con mis hijos o con las personas que tengo alrededor. Tuve algún momento de discusión, tuve alguna inconformidad, ¿cómo la resolví? Es empezar a hacer como una autoevaluación y de ahí pues mirar qué me falta para poder resolver y ayudar a mis, pues a quienes tiene a su cuidado. Y asimismo el hombre, porque no solo es responsabilidad de la mujer, también es responsabilidad del hombre. Y si ya ellos no quieren realmente pues hacer esa transformación, ya tomar decisiones importantes con respecto a todo su entorno. Sería muy importante que desde la niñez aprendiésemos a desarrollar las habilidades sociales, de identificar nuestros sentimientos cuando tenemos enojo, cuando tenemos temor, cuando tenemos ira, para poder manejar el sentimiento y ahí sí ir a resolver el conflicto o la situación que nos está generando ese sentimiento. También identificar cuando estamos alegres, qué nos hace alegres, qué nos hace contentas, qué nos gusta, qué no nos gusta, y empezar a relacionarnos no solo con las personas alrededor, con nuestro entorno, con lo que nos agrada hacer, lo que podemos hacer nosotras mismas para nosotras mismas. Considero que ese es el principio para esas transformaciones. Pero claro, insisto, también tiene que haber una participación de los adultos alrededor, de la pareja o de las personas que en algún momento no saben tampoco resolver los conflictos. Es un aprendizaje, es como si aprendiéramos a hacer las letras un poquito torcidas. Resulta que eso trae consecuencias porque no nos van a entender la lectura. Es volver a reaprender entonces a relacionarnos y a identificar nuestros sentimientos. Sería el primero, identificar nuestros sentimientos. Y así mismo, ¿qué siento hacia mí misma? Tengo miedo, tengo angustia, ¿qué me genera? Etcétera, etcétera. Puede hacerse un check-in y bueno, contar con todas las alternativas que hay alrededor cuando ya identifiquemos. Y si no nos es posible, pues buscar ayuda. Infortunadamente en este país tenemos la mentalidad de que ir al psicólogo, ir al psiquiatra es algo desagradable, es algo loco, es algo que no está dentro de una normalización. Pero a veces es más sana la persona que dice yo necesito ayuda, yo estoy deprimida, soy una víctima y necesito ayuda y la busca. Y lo más importante es la disponibilidad para recibir esa ayuda. Claro que sí, o sea, lo podemos mirar de una parte preventiva, o sea, de ir construyéndole en el niño y la niña como ese respeto en las relaciones entre los niños y las niñas y los adolescentes para tener unos ciudadanos en el mañana diferentes en sus relaciones. Pero también existir una intervención cuando la mujer ya es víctima de alguna circunstancia. Y mire que recuerdo, doctora Gaby, en un programa que estuvimos las dos, donde usted muy claramente nos explicaba el centro de reparación. O sea, es decir, cuando ya tenemos una víctima, un espacio es la prevención, otro paso es cuando haya ya los efectos de una situación violenta. Entonces, hablábamos en ese entonces, si lo recuerda, doctora Gaby, hablamos del centro de reparación, o sea, no tenemos un espacio institucional multidisciplinario para la atención y reparación de las víctimas, y entre esos pues están obviamente las mujeres para poder hacer esas transformaciones. ¿Nos podría recordar algo sobre eso que me parece supremamente interesante, de volverlo a retomar con el fin de poder mirar cómo lo podemos plantear y poder a futuro hacer un trabajo interesante sobre ese tema? Claro, es muy importante que todas fomentemos, yo diría hasta que podríamos llegar a un movimiento para solicitar que se cree el centro de reparación a las violencias. Porque nosotros, ¿cómo vamos a enseñar a las nuevas generaciones si no lo sabemos hacer? Y hay que aprenderlo. No solo el relacionarnos, sino también el escuchar nuestras alarmas y colocar las denuncias. Pero más allá de eso, se ha demostrado científicamente en Estados Unidos y en otros países que han logrado hacer investigaciones con bastantes grupos poblacionales, que hay una afectación cerebral cuando los niños, las niñas o las mujeres o los hombres son sometidos a algún tipo de violencia. Especialmente, pues en este caso hablamos de las mujeres, porque hoy estamos en la conmemoración de los derechos de las mujeres, pero hay una afectación neuronal cuando son sometidas a estos abusos. A veces creemos que un grito, una patada a la puerta, un zapatazo,
no son formas de violencia. Y eso, aunque sea difícil de creerlo, genera un daño neuronal en los niños, en las niñas y en las mujeres, aumentando toda su, digamos, su vulnerabilidad. Entonces necesitamos ese centro de reparación donde sea evaluada la víctima desde el punto de vista físico, desde el punto de vista neuronal, desde el punto de vista fisiológico, todas sus, digamos, cómo son sus rutinas, cómo las mujeres a veces por estar trabajando no comen bien, no se alimentan, no se cuidan, y todo eso les va afectando en la salud. Entonces necesitamos esa reparación, o aprenden a vivir con depresiones, con grandes tristezas sin resolver, infortunadamente, y eso se va transmitiendo de generación en generación. Y lo más grave también es que la mujer va deteriorando su salud. Entonces, no podemos seguir fomentando eso. La mujer y las víctimas tenemos que ser conscientes de que, y sobre todo el Estado, de que necesitamos el Centro de Recuperación o Reparación a las Violencias. En ese centro, idealmente, atendería desde todas esas disciplinas, no solo desde la parte psicológica o desde la parte psiquiátrica o desde la parte neuronal, pero también muchas veces las violencias producen daños en el oído medio, sufren daños en la parte auditiva, también quedan secuelas muchas veces en la columna. Entonces, todo eso tiene que ver con el estado de bienestar o malestar que tiene una mujer como víctima de la violencia. Y sumémosle a ello que tiene que llegar a cumplir las responsabilidades, y sumémosle a ello que cuando logran tomar distancia geográfica del presunto agresor o del agresor, este no cumple con las responsabilidades económicas de los hijos. Entonces seguimos inmersiendo a la mujer en un maltrato constante de todo tipo. Es muy importante, ojalá, el Centro de Reparación a las Violencias, pero mientras tanto, la invitación es que cada una de nosotras y cada una de las mujeres que han vivido esto, que yo diría que podrían ser el 90%, así sean todos los estratos sociales, Claro. empecemos a mirarnos de otra manera diferente, mientras que otras vamos a liderar y a seguir luchando para que se cree ese centro de reparación. Es maravilloso y volver a recordar a los oyentes, como lo hemos reiterado en muchísimos programas, es que la violencia contra las mujeres es declarada una violación de los derechos humanos. Por eso, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, estamos dentro de, y toda la normatividad que se protegen a las mujeres es una responsabilidad internacional que tienen los estados, porque tenemos convenciones, porque tenemos unos instrumentos internacionales de derechos humanos que yo lo diría maravillosos frente a la protección, unos sistemas internacionales que también han venido trabajando muy fuertemente para la protección de los derechos humanos de las mujeres. No olvidemos que por allá la mayoría de convenciones, pero de una manera muy puntual, la Convención de Estambul estableció y dijo, eso me encanta y siempre lo digo, es que establece la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica es una violación a los derechos humanos. Es clarísimo que estamos dentro de este contexto, y cuando hablamos de derechos humanos tendremos que estar en un contexto muy diferente al estar hablando de un contexto jurídico de otro tema. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos tenemos que hacer una mirada diferente, una responsabilidad del Estado, una responsabilidad de la sociedad, una responsabilidad de la familia, que articuladamente tenemos que proteger los derechos fundamentales de las mujeres y de las niñas y las adolescentes. Es maravilloso poder puntualizar este punto y tenerlo muy claro, y aquí quería, pues en esta primera parte, doctora Gaby, que pues nos diera su punto de vista frente a lo que se trabaja en el día a día en las comisarías de familia, en la protección de las mujeres víctimas y de las niñas y las adolescentes víctimas, sin dejar de lado obviamente a los niños. Eso no quiere decir que no se esté protegiendo a los niños de hasta los 9 años y hasta los 12 años y a los adolescentes. Pero digamos, como estamos hablando del Día Internacional de la Mujer, ¿cómo cree que se está manejando desde ese punto de vista en esa institución para lograr el restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas? Pues como todo en este maravilloso país, también las leyes son maravillosas. Pero si no se toma de la mano la recuperación al inicio de la solicitud de las mujeres de la medida de protección, infortunadamente los casos
quedan a mitad de atención o muchas veces en un 25% nomás de esa atención integral, por decirlo de alguna manera. A mí me parece muy importante, sí, todo el avance que ha habido en la ley en cuanto a la protección a las niñas y a las mujeres, las leyes que han habido específicamente en cuanto a la violencia de género. Pero siempre me pregunto frente a la labor, ¿por qué nuevamente vienen las mismas víctimas con situaciones de maltrato aún mayores, con peligro de su integridad física más grave que antes, que cada día esa escalada es mucho más fuerte? Y me respondo siempre que es muy importante que se cree y que la persona y la víctima tome conciencia de que necesita un tratamiento psicológico, porque ella ha sido victimizada, hay unas secuelas. Y si bien es cierto, todavía no podemos ofrecer eso como debería ser en el ideal, sí debe por lo menos acudir a la EPS y empezar ese camino. Personalmente, en estos días que hemos estado en tantas reflexiones, yo considero que debe implementarse de manera provisional un poco más de sanción a los agresores. Es decir, yo considero que en una agresión física debería de una vez pasarse al agresor a un centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque si no, ellos van a seguir creando una cantidad de síntomas propios de toda la situación que se ha vivido, de toda esa normalización de la violencia, van a seguir asumiendo conductas maltratadoras. Y ellos mismos dicen, no importa que me denúncieme cuantas veces sean. Y lo hemos visto en la comisaría de familia, cómo desacatan y fuera de eso asumen actitudes retadoras hacia el funcionario, hacia la misma ley. Entonces yo sí considero que estamos siendo un poco laxos. Con tanto feminicidio y con tanta violencia, debería mirarse un poco más sobre la actuación de lo que realmente es una medida de protección. Cuando esto se inició, pues eran otras condiciones. En el año 2000 eran otras condiciones. Perdón, en el año 96 que inició la ley 294. Y asimismo, pues se han ido ajustando en el 2000. Pero hoy en día son otras condiciones. Y el feminicidio está aumentando de una manera incontrolable. Entonces, yo sí considero que al primer golpe que un hombre asuma contra una mujer debe haber un proceso de rehabilitación inmediato y obligatorio, de siquiera según, ¿no? Pero no esperar a que vuelva otra vez, hace una amonestación, la víctima va confiada, pero estas personas ya están desarrollando problemas tan graves que podríamos decir que ya están entrando en trastornos de personalidad, que dejan a las víctimas expuestas a revictimizaciones muy graves y en peligros muy graves. Entonces, pues con respecto a mi opinión personal, doctora Rocío, es mi opinión personal. No, pero es muy personal, pero con una gran experiencia que para nosotros y para los oyentes es de buen recibo por todo el estudio, la intervención, la trayectoria que la doctora Gaby tiene en el manejo y la intervención de estos temas. Sí, gracias, doctora. Entonces es importante que reflexionemos, ya hay que hacer ajustes y modificaciones y llevarlas a cabo. Aquí es muy importante, yo creo, doctora Gaby, que tener como presente que no se trata del proceso terapéutico, digámoslo, si lo puedo llamar así, el normal que se puede sin demeritar ni más faltaba a los profesionales, sino un proceso de reparación o de rehabilitación, que eso implica una atención mucho más integral de las ciencias que psicología, psiquiatría, creería yo, ¿cierto? Porque no solamente es el proceso terapéutico normal, porque lo hemos visto que los agresores o los victimarios asisten a sus procesos terapéuticos, llegan con la certificación en mano, que ya lo cumplieron y eso para ellos crea una expectativa de que con eso ya terminaron todo y todo superado. Entonces, esa es la parte importante, o sea, la intervención de un grupo multidisciplinario que pueda tener una atención especial y en un tiempo pues importante, porque no se puede hacer un proceso de estos de reparación y de intervención en un tiempo rápido, ¿no? Creería yo. Sí, claro, eso es un proceso y tienen que ajustarse todas
las características que llevaría este proceso, unas fases, etcétera, etcétera, para que realmente haya una certificación, porque los agresores llegan a la comisaría con la certificación, como lo menciona la doctora Rocío, y dicen, ya fui a 3 sesiones y la terapeuta me dijo que ya. Y luego nuevamente, pero ¿cómo así? ¿Usted fue a un proceso terapéutico? Ay, si es que yo fui por cumplir, porque no me fueran a sancionar. Por eso, no hubo una disponibilidad, no hubo una reflexión, no hubo un querer cambiar. Y vuelvo y retomo el inicio cuando se dice que el mejor regalo realmente es transformar esos imaginarios y poderme relacionar de una manera más sana con mi entorno, y Claro. especialmente con mi familia y súper especialmente con mi pareja. Claro. Doctora Gaby, aquí en las conversaciones con usted y aquí en el programa se nos va el tiempo muy rápido. Vamos a hacer un pequeño corte y en un instante estaremos nuevamente con nuestros oyentes. Esta es La Voz del Derecho. Amigos oyentes, nuevamente con ustedes y continuamos con nuestro tema del día, celebrando el Día Internacional de la Mujer, para hacer un homenaje no solamente a las mujeres que dieron su vida para que nosotros tuviéramos hoy derechos, sino también a las mujeres de hoy en día que dan su vida también para hacer grandes transformaciones en las familias y en la sociedad. En esta segunda parte queremos conversar sobre la violencia de género, porque la violencia de género tiene una connotación supremamente especial y es que a veces los hombres dicen todo se volvió violencia de género, todo, pero no, hay que mirar que cuando hablamos de género, cuando hablamos de una mirada transversal, cuando hablamos de este punto de vista, es porque tenemos que estar muy alertas frente a lo que siente cada ser humano. O sea, la diferencia que puede tener hombres y mujeres, no porque sea hombre o sea mujer, sino en el sentir culturalmente, en su religión, en su familia, en el entorno en que está, cómo se desarrolla un hombre, cómo se desarrolla una mujer, cómo crece, en qué familia, todo eso hace parte de su género. Entonces se ha creído que violencia de género solamente es la violencia que por el hecho de ser mujer, claro que sí, pero tiene todo un contexto cultural y todo un contexto de factores que van envueltos en eso. Y es saber cómo se siente una mujer frente a cuando es intimidada, porque a veces hay situaciones donde no hay una violencia física, en donde no hay una violencia que dice no tengo un dictamen de medicina legal para establecer lesiones, pero existe una situación que permea en su mente y en sus sentimientos que la afecta notoriamente, que disminuye y la vuelve minusválida emocionalmente para actuar, y es ahí cuando empezamos a ver la violencia de género como tal, y es por el hecho de ser mujer. Y ahí quería, doctora Gaby, que nos pudiera de pronto desde el nivel del área de psicología mirar cómo se dan esas grandes diferencias entre hombres y mujeres dentro de su estructura mental y dentro de sus sentimientos, dentro de ver su actuar en la sociedad y en la familia. Sí, la violencia de género es una manifestación de desigualdad entre hombres y mujeres. Y esa estructura se hace manifiesta de manera constante, no solo al interior de la familia, sino en otros contextos. Afortunadamente ya ha empezado a hablarse de ello. Nuevamente yo doy la explicación de la situación, de los malos aprendizajes que hemos tenido a lo largo del desarrollo del país, a lo largo de toda nuestra historia. Fíjate, desde que hubo la conquista, cómo vulneraron los derechos de las mujeres, los conquistadores con nuestras indígenas, también con las mujeres afrodescendientes. Y yo pienso que desde ahí silenciaron muchas voces a las mujeres, voces que hasta ahora están empezando otra vez a volverse a escuchar. Históricamente hay una deuda con las mujeres en ese aspecto, en el silencio, no más el hecho de que la pareja tome el celular y quiera controlar desde ahí, quiera saber y conocer. El celular hoy en día ya es una herramienta de uso personal, nadie tiene por qué mirarlo, ni controlar a través de ello, ni empezar a culpabilizar a una mujer, en tantos otros contextos. Por eso mi insistencia es que tenemos que empezar desde la escuela, tenemos que volver a crear
esas cátedras o esas enseñanzas, en mi época se llamaba comportamiento y salud, cuando yo estaba subiendo, pero recuerdo muy bien que en el kinder también había una clase que se llamaba civismo. Entonces, bueno, ya no la vamos a recuperar como tal, pero sí transformada hoy sería más bien una clase de resolución pacífica de conflictos, respeto al género, respeto a la diferencia. Todas esas son habilidades sociales que no tenemos y tenemos que empezar a cambiar esos imaginarios, pero como siempre, infortunadamente la labor es desde nosotras mismas para con quienes están asumiendo ese tipo de comportamientos y no permitirlo desde el primer momento. Tenemos nosotras que enterarnos, identificar, me siento incómoda con que mi pareja revise mi celular. No debo permitir que lo haga. Tienen que haber ciertos constructos en las relaciones que empiecen a transformar esos imaginarios, pero por nosotras mismas. Ha sido mucha crueldad la que ha habido en contra de las mujeres anteriormente, y no solo a nivel nacional, sino en Latinoamérica y también a nivel internacional, pero sobre todo en Latinoamérica la mujer ha sido muy maltratada y ha sido muy silenciada. Fíjate que por eso se llegó a la conmemoración de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre, es que fueron muertas a palo, prácticamente por un dictador, solo porque una de ellas no quiso aceptarlo. Y así ha sido múltiples los casos en que las mujeres han tenido que callar, han tenido que no manifestar su incomodidad, su inconformidad, sobre todo su dolor ante estas desigualdades. Entonces, desde la psicología tenemos que enseñar a nuestras niñas a ese valor que es el ser mujer, y al no permitir que haya maltrato, que haya ese tipo de violencia, que haya ese tipo de discriminación, lo podemos hacer manifiesto de una manera muy respetuosa y hacerlo manifiesto y empezar, como todas las sufragistas que lograron el voto, como todas las mujeres que han logrado tantas transformaciones, también empezar a permearnos con respecto a esas violencias, para que, a ver si de alguna manera, yo sé que no es la responsabilidad total de las mujeres, y en la realidad no debería ser así. Los hombres también tienen que tener una responsabilidad en eso, pero como pues no la han tenido, algunos sí, no todos los hombres son así, es decir, que vienen a agredir. Sin embargo, claro, los imaginarios de ellos son muy fuertes y a veces lo hacen de manera natural, de manera normalizada. Tenemos que empezar, insisto yo, con las nuevas generaciones y con nosotras mismas, a identificar. El primer paso es identificar cuando me están vulnerando mis derechos desde esa violencia de género. Y el segundo paso es identificar, es decir, cómo yo me voy a relacionar con esa persona, con esa situación, para solucionar, cómo yo voy a permear y a solucionar eso, y hacerlo ver. Diría yo, pero para eso también, como hemos sido históricamente tan vulneradas, tan maltratadas, la mujer no se atreve. La mujer sigue callando, sigue temiendo denunciar, sigue temiendo llamar a la policía y decir, mire, otra vez estoy viendo que mi esposo llegó con los síntomas, con los signos de alarma para maltratar. Siempre somos todavía muy ingenuas, pienso yo a veces que somos ingenuas y pensamos que realmente los demás pueden cambiar sin un proceso terapéutico, sin una evaluación y sin una voluntad. Y eso no es posible. Tenemos que ser realistas. Si el hombre que vulnera, que maltrata, sea desde el contexto que sea, no reflexiona y no quiere cambiar, no hay posibilidad de seguir en esas relaciones porque nos van a hacer daño. Claro, hay una cosa importante dentro cuando hablamos de violencia de género y es poder también no solamente desde el área de psicología y desde de la forma como se interactúan, sino también desde el área jurídica y en la administración de justicia. La Corte Constitucional en reiteradas sentencias ha establecido que la administración de justicia, cuando hablamos del contexto de la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres, tiene que hacer una mirada
de violencia de género, o sea, un análisis de violencia de género, aplicarlo y más allá de lo que se puede percibir, o sea, ese es el análisis de responsabilidad que se tiene quien tiene en las manos la administración de justicia, los operadores de justicia. Es muy importante porque cuando se hace un análisis en un contexto de violencia de género es muy diferente cuando no tenemos en cuenta de pronto lo que se dice las simplezas, y no son simplezas, son puntos de vista y son análisis mucho más profundos para que podamos entrar a valorar lo que significa una afectación importante para una mujer o un grupo de mujeres. Esta parte sí quería puntualizar. Doctora Gaby, sí quería ya en la parte final que usted nos pudiera, desde su experiencia, desde su área de psicología, ¿por qué hoy en día los hombres son tan agresivos con las mujeres? ¿En qué sentido? Es que no lo estamos viendo solamente en el contexto de la familia, sino en el contexto de que son violentas con las autoridades mujeres, son violentas en todos los contextos donde hay una mujer que ejerce de pronto alguna autoridad con ellos. Hemos visto unos comportamientos violentos, pero de grandes magnitudes. ¿Qué explicación a nivel psicológico podemos tener a esto? Pues como lo dije anteriormente, es un país en el que hemos normalizado tanto la violencia. Perdón, doctora Gaby, y que no tienen el más mínimo respeto por nada, o sea, lo que son los espacios que se tenía antes, de pronto interviniendo en violencia, pero se tenía un respeto por la autoridad. Ya eso, lo que hemos visto es que eso se ha deteriorado o simplemente ha dejado de existir. Reitero yo que cuando se pierde el respeto a la autoridad, estamos hablando de síntomas de trastornos de personalidad, desde la psicología y desde la psiquiatría. Yo considero que, como dije anteriormente, ha sido tan normalizada la violencia y contra la mujer, la violencia de género, contra los más vulnerables, que ya hemos normalizado. Entonces, sigue y el hombre o la persona que agrede dice, no, yo estoy perfectamente válido porque es que yo no soy tonto, yo soy el vivo, el que pega primero pega dos veces, etcétera, etcétera. Sumado a ello, la negación de realmente transformar, porque aparentemente eso le trae ganancias al agresor, le trae ganancias de sumisión, le trae ganancias de un pseudo respeto. Ahí no hay ningún respeto, ahí es un temor. Finalmente, las víctimas o se enferman o la relación se acaba o terminan en problemas de sanciones, cuando la víctima tiene la suficiente valentía para denunciar y que no es tan fácil para ellas. Por otra parte, algo que a mí me ha cuestionado muchísimo y que me ha preocupado en gran manera es que las canciones que se están promocionando hoy en día, con todo el respeto a los medios auditivos y a toda ese comercio de las canciones, pero realmente instrumentalizan demasiado a las mujeres, no todas, pero sí la mayoría. La reducen a un yo solo te quiero para esto o para aquello, y eso ha validado mucho más, ha empoderado esas acciones criminales de los agresores en contra de las mujeres. Entonces, es muy, muy difícil a veces esa corriente. Nosotros los operadores de justicia, es una corriente muy fuerte la que estamos llevando, porque ya uno escucha a los niños varones cantando este tipo de canciones que, por más chistosas que les parezca a los autores o porque vendan, pero también están creando y reforzando imaginarios muy inadecuados para el desarrollo de la sociedad. Claro que sí, volvemos a reiterar, esto es una mirada integral desde la primera infancia hasta entregarle a la sociedad hombres de bien. Sencillamente es un proceso de construcción a nivel de familia, sociedad y Estado. Bueno, aquí pasa el tiempo muy rápido, pero pues queremos ya dejar un mensaje para todas las mujeres, darnos un abrazo fraternalmente virtual desde acá para todas las mujeres que están en la lucha permanente de poder tener logros a nivel de familia, a nivel de sociedad, a nivel de Estado, y quienes han hecho muchísimo por cada uno de nosotros. También reconocer que hemos tenido muchísimos avances a nivel legal, o sea, yo soy una fan de todas las convenciones
situaciones internacionales porque me encanta estudiarlas y veo cómo se han plasmado una cantidad. Ese es el resultado de muchas luchas de mujeres que han tenido la valentía de enfrentar situaciones adversas. Entonces, ese es el reconocimiento que hace La Voz del Buen Trato a todas las mujeres de Bogotá, de Colombia y del mundo entero que nos escuchan y las que no nos escuchan también. Un abrazo fraternal para que tengan un buen día y puedan tener la valentía de transformar sus vidas en vidas libres donde puedan pensar libremente, puedan actuar libremente y puedan tener el reconocimiento de sus derechos fundamentales dentro del contexto de sus familias y dentro del contexto de las sociedades donde actúan. Doctora Gaby, nos gustaría que usted nos diera un mensaje desde su área, desde su conocimiento y experiencia para todas nuestras mujeres oyentes que puedan recibir con todo el afecto y el cariño lo que La Voz del Buen Trato les quiere decir en el día de hoy. Muchas gracias. Quiero un mensaje para las mujeres, para todas aquellas emprendedoras, para todas aquellas que día a día despiertan queriendo construir su familia, queriendo cuidar, somos cuidadoras innatas. Un abrazo muy grande. Lo que hemos hablado es para reflexionar y no solo para las mujeres, sino para los hombres. También quiero darles un saludo a los hombres para que realmente, si sienten ese afecto, si sienten ese amor, no el amor de cantina, no el amor de cerveza, sino el amor realmente de construir una familia, empiecen a transformar. Den ese regalo, ese es el mejor regalo en el día del reconocimiento internacional de las mujeres, de toda la obra que hemos hecho y de todo lo que también sería muy bonito que pudiéramos hacer esas transformaciones juntos con los hombres. Eso es lo que yo quería decirles. Los hombres, si quieren un regalo, den la flor, pero la flor con un compromiso de cambio, porque no solo es responsabilidad de las mujeres que se den esas transformaciones, la hemos venido asumiendo porque ha sido necesario, porque si no la sociedad se cae, pero también es responsabilidad de los hombres y ya es hora que la asuman. No sé, doctora, si me permite terminar con el inicio de una canción de Natalia que dice La Malquerida, pero que también al final esperemos saber, dura como 6 minutos si la alcanzáramos a escuchar. Realmente vemos el mensaje que se da en esta canción y queremos dar, ya que, pues como le decíamos, el tiempo vuela en este programa. Desafortunadamente es tan ameno todo compartir con su experiencia. Nos gustaría que nos dejara una última, más que recomendación, como su mensaje en este día para todas nuestras mujeres. Bueno, sí, que empecemos a hacer gestos amables, un ejercicio de gestos amables con nosotras mismas. Por ejemplo, aplicarnos una crema, irnos a comer algo que nos gusta, empezar a fomentar ese gesto amable, ese valor a cada una de nosotras. Ese sería mi mensaje, ese regalo. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Gaby Garcés. Gracias por su tiempo, por el espacio. Sabemos lo agobiador que es su trabajo y sacar tiempo para compartir con nosotros. Le agradecemos de corazón. A todas nuestras mujeres oyentes y a todas nuestras amigas de La Voz del Buen Trato, un saludo especial. Muchas gracias por preferirnos, por estar con nosotros semana a semana y permitir que nosotros seamos su compañía. Muchísimas gracias, un abrazo fraternal, que tengan un excelente Día Internacional de la Mujer, hoy, mañana y siempre. Nos vemos la próxima semana en nuestro próximo programa. Hasta pronto. Escucharon La Voz del Buen Trato con la doctora Rocío Puerta Viana, una contribución a generar conciencia sobre el respeto a la dignidad humana en La Voz del Derecho.